embajador David Nájera, titulada El Servicio Exterior Mexicano y sus retos futuros. Me voy a permitir leer su semblanza, una muy breve semblanza, después le daremos la palabra y al final tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas. El embajador es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, egresado de la maestría en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, del Diplomado en Inteligencia para Seguridad Nacional del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, del curso para altos funcionarios del Center for Hemispheric Defense Studies y del Instituto Matías Romero. Ha sido secretario de la Asociación de Estudios de Asia y África, con sede en el Colegio de México. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, así como de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, de la cual actualmente es su presidente. Y también pertenece al colectivo de análisis de la seguridad con democracia y del Canadian Institute for Strategic Studies. Embajador, tiene la palabra. Gracias. ¿Aquí o allá? O... Como usted. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A diferencia de mi práctica usual, hoy sí me puse a escribir sistemáticamente algunas cosas para que no improvise demasiado. Y cuando hablo de los retos futuros, en buena medida es porque no quiero hablar de los retos inmediatos y presentes. Porque esos ya están y bueno, pues habrá que atenderlos, pero en gran medida quiero plantear estos retos como una idea de reflexión sobre la profesión de la diplomacia, porque está centrado en la idea del ejercicio del servicio exterior, no está exactamente centrado en la política exterior de México, sino en el rol de los actores de esta política, y considerando que eventualmente algunos de ustedes estarán interesados y ojalá tengan las circunstancias para ingresar al servicio exterior y hacer una carrera. Entonces, en ese contexto de un deseo vocacional, juvenil, de una aspiración de convertirse en un diplomático profesional, ¿cómo visorar esto cuando sabemos que las estructuras de los servicios exteriores, que el ejercicio de la diplomacia pues está aparentemente anclado en varios siglos atrás y en prácticas que parecieran cada vez más en desuso, contemplando también que en buena medida vemos mucho del ejercicio de la diplomacia a través de imágenes fílmicas, a través de novelas, y que ubicamos actores, cuando estudiamos relaciones internacionales, ubicamos actores en diversos momentos de las relaciones, pues que no les falta ni la peluca ni el maquillaje en su actuar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esa figura o esta idea de esa especie de diplomático con la gestión actual y cómo encaja entonces en un futuro para el propio Servicio Exterior Mexicano el devenir en una cuestión que implica una transición, profesional y de prácticas que impacta no solo en el servicio mexicano, sino en todos los servicios diplomáticos. Les comparto que muchas de las vicisitudes e incluso problemas personales que uno plantea a lo largo de esta carrera, cuando las conversa uno con colegas de otros países, encuentra circunstancias sumamente parecidas, y cuando empieza uno a abundar en eso, se da cuenta que pues sí hay elementos comunes de la práctica diplomática de un país y del otro. Hay diferencias, las diferencias tienen mucho que ver con el poder, el tamaño y características de los otros países y otros servicios, pero la problemática que se enfrenta es muy similar. Entonces, bueno, inicio agradeciendo la oportunidad que el comité organizador del Congreso me brinda de poderme dirigir a ustedes esta tarde, en tanto presidente de la Asociación de Servicio Exterior Mexicano, AC o ASEM, miembro de carrera del Servicio Exterior y regular contribuyente a la reflexión académica de las relaciones internacionales, todo lo cual anima mis palabras con varias cuestiones. Quiero estimular y mantener vivo el deseo e interés en ustedes por seguir una carrera diplomática al servicio de nuestro país. Quiero participar del diálogo y el intercambio de ideas acerca del mundo actual y el cercano, y desde la ASEM, desde la asociación, queremos divulgar el quehacer de las y los diplomáticos mexicanos y el trabajo que desempeñamos en beneficio de la sociedad a la que servimos. Por eso, primero, un mensaje de los patrocinadores. ¿Qué es la Asociación del Servicio Exterior Mexicano?
La asociación fue establecida en 1955 como una asociación con un carácter mutualista. Uno de los ejes fundamentales de crearse eran los bajos sueldos que había, sobre todo en México al retornar al país. Recordemos que en la historia diplomática no fue inusual que se designase embajadores, no en México nada más, en cualquier parte del mundo, a gente con una riqueza propia, y esta riqueza la aportaban, ¿no? Uno de los primeros diplomáticos conocidos era de la familia Medici, que salió de Milán de Florencia para representar en otras ciudades importantes de Italia a su ciudad, ¿no? Y bueno, pues cargó hasta con el banco, pero bueno, tenía los recursos. Entonces, pues esto para decirles que los salarios eran muy bajos y entonces los compañeros en el exterior se cooperaban y completaban los sueldos de aquellos compañeros que estaban en México. Entonces, tuvo durante varios años, hasta el principio de los años 60, este carácter mutualista, hasta que logró una mejoría salarial y entonces se transformó en asociación. La asociación hoy en día somos alrededor de 1,250, incluyendo a la nueva generación de miembros de carrera. Está integrada solo por miembros de carrera. El servicio exterior se integra de miembros de carrera, de aquellos designados por el llamado artículo 7, que son nombramientos de designación temporal, y aquellos que se denomina personal asimilado, que generalmente son representantes de otras secretarías, como los agregados navales, militares, agregados científicos, en fin, depende de qué secretaría. En este sexenio ha disminuido notoriamente y se ha concentrado en agregados militares y navales este tipo de personal, pero en otros sexenios ha habido en determinadas embajadas y según las necesidades un número importante de agregados de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda, de los temas de medio ambiente, en fin, ¿no? Ese es personal asimilado, no pertenece al servicio exterior, digamos, administrativamente, pero tienen una presencia diplomática, tienen un pasaporte diplomático y su nombramiento dura tanto tiempo como su secretaría los mantenga ahí, que es la que les paga su sueldo. El personal de artículo 7 es personal integrado al servicio exterior, su nombramiento es temporal, no más de 6 años, en contratos renovables anualmente, es por lo que llamamos designación política, y estos son asalariados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y los miembros de carrera son aquellos que entramos mediante examen público de ingreso, como el proceso que acaba de terminar hace pocas semanas, y que nominalmente haremos una carrera de largo plazo que puede ser de 30 a 40 años, cosa inusual en el mercado laboral hoy en día. No es fácil plantearte un proyecto de vida completo así como antaño, entonces este seguirá siendo con más razón un islote particular y que entran entonces en un proceso de ascenso. O sea, el servicio exterior se integra por diversos rangos. Se integra, creo que, al rato hablo un poquito de la estructura del servicio exterior. Entonces, la asociación se integra por miembros de carrera pertenecientes a través de estos exámenes de ingreso y se integra por miembros tanto de la rama técnica administrativa como de la rama diplomática consular. Tenemos alrededor del 41% de la membresía de los miembros, o sea, el total de los miembros de carrera están en esta asociación y alrededor del 65% de los jubilados están en esta asociación. Es la única instancia gremial representativa. No tenemos un carácter sindical, pero sí somos una instancia de diálogo con las autoridades y nuestro objetivo fundamental es tratar de mejorar las condiciones laborales de los miembros. Entre las cosas que hemos logrado a lo largo de los años, plasmadas en la ley del servicio exterior, está el pago del menaje, el viaje a México cada 2 años, ahora hay un porcentaje para guardería, el pago de ayuda de renta, de ayuda de educación, etcétera. O sea, una serie de logros que permiten que tu establecimiento en otro país sea un poco más llevadero en algo que nos es muy importante, porque esta persona que viaja a otro país, este diplomático o diplomática de cualquier país, pues viaja con familia, a veces solo, en un principio, o en un final, si ya se divorció, si los hijos están estudiando en otro lugar, en fin, pero digamos que una parte importante sí es con la familia entera. Entonces, obviamente, si tienes problemas en casa, pues repercuten
en tu rendimiento laboral. Entonces, este tipo de mejoras buscan eso, ¿no? Entonces, bueno, pero un objetivo muy claro que tenemos en la asociación es justo tratar de establecer un diálogo hacia la sociedad para mostrar con realismo en qué consiste este trabajo diplomático. Salirnos un poco de las referencias, de los mitos o estereotipos, y tratar de ser realmente más útiles y un vínculo entre eso que representamos o decimos representar y realmente lo que la sociedad espera de nosotros. Seamos francos, la diplomacia se ejerce cada día más desde las más diversas trincheras y hasta oficios. Entre la diplomacia, digamos, tradicional, entre comillas, y la vinculación entre instancias de diversas nacionalidades, no solo se interpone hoy un teléfono inteligente, se enmarca todo en una era digital que transforma la interacción social, crea y desaparece paradigmas a gran velocidad y con ello más de una vez la diplomacia es desplazada o al menos rebasada. En el origen fue el verbo, reza un conocido texto de amplia divulgación. La palabra permite el diálogo, la paz, pero también la guerra. La palabra en sus diversas expresiones, el signo del que hablaba Roland Barthes y desmenuzó Umberto Eco, entre muchos otros, sigue siendo el instrumento esencial de la diplomacia. Su buena expresión puede abrir puertas, la mala puede cerrarlas. Y la palabra y sus formas están cada día más al alcance de todos. Tal vez ese es el primer reto para nuestra diplomacia. Los actores se multiplican y la estructura tradicional de los servicios diplomáticos puede estar mal preparada para la diversidad. Esos servicios se cobijan en un marco legal que norma su actuación y su forma de vincularse con otros. En el caso del servicio exterior, formalmente estamos el artículo 123 en su fracción B, donde se refiere a los trabajadores al servicio del Estado, establece que las Fuerzas Armadas y el servicio exterior se regirán por sus propias leyes. De tal manera que la ley del servicio exterior y su reglamento son los instrumentos fundamentales de manejo, de determinación, de diseño de nuestro servicio. Pero además, eso para la estructura interna del servicio exterior. Pero este servicio exterior representa a México en un marco legal internacional, un marco del que las naciones se han dotado, claramente representado, por ejemplo, por Naciones Unidas, convenciones internacionales, acuerdos, etcétera. Entonces, el trabajo regular de un diplomático de cualquier nación se enmarca en espacios legales. Y como ustedes saben, la creación de las leyes aparece después de la costumbre. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero primero es la práctica y que va generando o demandando la creación de leyes, de acuerdos, de reglamentos, de ponerse de acuerdo en algo. La diplomacia va un poco atrás todavía, ¿no? Entonces, en una época de cambios acelerados, la diplomacia pudiese parecer mucho más atrás y estar a la saga de ofrecer las respuestas que a su vez la sociedad demanda, porque se voltea uno a Nueva York y espera que el Consejo de Seguridad resuelva un conflicto y no se ponen de acuerdo. Entonces, pues empieza uno a pensar en otras opciones de solución. Ese marco legal es resultado de siglos en los que entre guerras, descubrimientos geográficos, desarrollos tecnológicos e imposición de ideas, la humanidad se fue dotando de elementos para el entendimiento, sobre todo entre naciones. Pero, como sabemos, la diplomacia antecede a los estados-nación y estos viven ya un proceso de transformación. Creo que por algunos años aún nos entenderemos entre naciones, por lo que el andamiaje logrado, llámese Naciones Unidas, pasaportes, fronteras, convenciones en materia diplomática y consular, etcétera, seguirá siendo el marco de operación de la diplomacia formal. O sea que con un poco de suerte todavía logramos llegar hasta el fin de los estados-nación, estando en vida nosotros, ¿no? Pero piensen por un momento en la historia, cuando no había fronteras, cuando no había un documento de identidad, cuando tu identidad nacional no existía como concepto, era tu vinculación tribal, era tu vinculación con una fuerza militar. Son épocas en las cuales se determinan mucho más cosas por la fuerza que por el diálogo. Y esa es una diferencia fundamental y clave de por qué la diplomacia requiere continuar, la posibilidad del diálogo o de la palabra.
Al mismo tiempo, esa diplomacia entre naciones debe convivir con otros actores, incluso estatales, como distintos órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, poderes económicos como formales como las industrias, actores informales como el crimen organizado, fenómenos transnacionales como el cambio climático, el desarrollo tecnológico, entre muchas otras variantes. Y esas otras variantes no están dentro de los acuerdos, no están dentro de la estructura a la que me he referido anteriormente. Y son fuerzas reales con las cuales se debe de trabajar, al menos desde una perspectiva estatal. Y no es que hace algunas docenas o cientos de años no existiesen variables o alternativas a los poderes establecidos y representados por diplomáticos o enviados especiales. La gran diferencia es el poder acumulativo de los nuevos actores, en peso económico, en dinámicas mediáticas, en tendencias de consumo, movilidad espacial, por citar algunas fuerzas. Es decir, el fenómeno en sí no es nuevo, pero el peso y velocidad de estos actores es sustancialmente mayor hoy que tan solo hace 30 años. No crean que en la prehistoria, tan solo hace 30 años. Con todo esto no podemos imaginar una diplomacia que a un bagaje cultural y lingüístico no le sume flexibilidad de adaptación a circunstancias cambiantes. Y todo ello en un marco de limitaciones presupuestales y mayor observancia pública al actuar. Así es que en el ámbito profesional hay un doble reto. Los funcionarios adaptativos y flexibles a nuevos retos, conservando la integridad de principios, marco legal y disciplina que un servicio, digamos, comillas, tradicional, al tiempo que las instituciones, las instrucciones y la planeación deben de ser igualmente flexibles. Siempre habrá jóvenes valores llenos de ambición y expectativas. Y en un sistema que se regula por rangos y estructuras como el servicio exterior, el espacio de acción de esa visión innovadora, para llamarle de esta forma a estos jóvenes ambiciosos, jóvenes con ambición, debe de contar con espacios de expresión, acción, decisión y responsabilidad. Al mismo tiempo, y la experiencia histórica así lo muestra, la experiencia, la maduración de las ideas, el diálogo, también necesita mantener sus espacios de acción. Esta es una parte que me parece sustancial, incluso del momento actual que se vive en la diplomacia. Que se vive en la sociedad. Tradicionalmente se pensaba o se consideraba a los mayores, a los viejos o a los ancianos como los sabios de la tribu, de la comunidad, de la nación. Eran los que habían acumulado la experiencia y la conocencia, y sus opiniones consultivas, ya no ejecutivas, eran sustantivas para la toma de decisiones. Hoy un joven, mujer u hombre, a través de un teléfono celular puede tener acceso a más información que uno de estos sabios. No tendrá la experiencia, pero sí la elocuencia a partir de lo que lee en este teléfono. Entonces, hay una cierta revolución que no tiene que ver con la diplomacia, que pasa en toda nuestra sociedad. Y eso nos lleva a una modificación en los procesos de toma de decisión y una desvaloración de la experiencia. En el caso de la diplomacia, al suceder una estructura jerárquica, pues está uno obligado, o debiese, de acuerdo a la ley, a respetar esta jerarquía para la transmisión de la información. Entonces, no perdamos de vista una parte importante. Toda la sapiencia de una persona tiene un sentido cuando esta sapiencia contribuye a una toma efectiva de decisiones, en este caso políticas. Una regla práctica en la diplomacia era justamente la paciencia, la espera, la observación, ¿no? Y la experiencia daba ese mensaje de que esa calma servía para tomar decisiones más efectivas. Hoy eso es bastante cuestionable, por los ejemplos que vemos, por la velocidad con la que eso sucede, porque nosotros podemos esperar, pero los otros no, entonces pues nos va a ganar el lugar en la fila, entonces mejor corremos y la tomamos de una vez. Entonces es un dilema, pero el dilema no se resuelve solo con el acceso a la información, sino sí tiene que ver, y volveré a eso más adelante, con la formación, con la educación, con el criterio, ¿no? Para que esta celeridad sea productiva y no solo sea efectista.
Me parece que una diplomacia eficiente en el siglo XXI debe de reconocer la necesidad de tiempos y experiencia, pero a la vez actuar con prontitud, reaccionar y preferentemente adelantarse a acontecimientos, innovar, sumar a la diversidad de la creación del conocimiento y comprender las tendencias tecnológicas que nutren a los nuevos actores. En ello, la vinculación con la sociedad y sus demandas es fundamental, es decir, se requiere un diplomático crecientemente cercano a la sociedad y comprender la temperatura de la sociedad, ¿no? Lo que está sucediendo ahí y estos temas de innovación tecnológica, etcétera. Con la aceleración del acceso a la información, más de una vez se consideró que la diplomacia estaba totalmente rebasada. Un ejemplo fue la aparición del fax. ¿Saben ustedes qué es el fax? ¿Alguno ha usado un fax? ¿Alguno ha recibido un fax últimamente? ¿Alguno ha visto un fax operando en los últimos meses? Pero aquí ya vemos varios diplomáticos y seguimos vivitos y coleando. Para decirles que no es la tecnología en sí lo que determina las cosas, sino tiene que ver con la formación, ¿no? Ahí sí hay una superioridad a partir del pensamiento del ser humano. Entonces, decía yo, la vinculación con la sociedad y sus demandas es fundamental. Pues representamos al gobierno o al Estado, al partido en el poder o a la sociedad nacional. Lo dejo un poco casi como pregunta. En esta duda vale la pena recordar que en octubre de 1821 se creó el Ministerio de Asuntos Exteriores e Interiores en el primer gobierno del México independiente, que el 7 de noviembre de 1821, o sea, 2 meses después de consumada la independencia, se creó el Servicio Exterior Mexicano, que los que hicieron la independencia creyeron conveniente desde un principio que México necesitaba de un equipo profesional que representara los intereses nacionales. 201 años después, la misión no ha cambiado, de hecho se ha convertido en más compleja. Hoy no peleamos o negociamos para obtener el reconocimiento como nación independiente, que fue la primera labor que se repetiría 100 años después de la Revolución Mexicana, pero sí para abrir espacios a nuestros productos, para aportar a la solución a retos globales como el cambio climático, a impulsar la vinculación de diversos órdenes de gobierno y lograr una creciente internacionalización de nuestras entidades federativas y municipios, entre muchos otros temas que determinan el operar del servicio exterior. Una breve descripción del servicio exterior. El servicio exterior es una estructura jerárquica, es parte de esta característica, digamos, tradicional, que nos puede sonar un poco fuera de época, pero esta es la estructura similar en prácticamente todos los servicios profesionales de servicio exterior. Hay 2 ramas, la rama técnica administrativa, que se ocupa básicamente de los asuntos contables y la gestión de la marcha cotidiana de la representación en el exterior, y que a veces apoya, o con mucha frecuencia apoya en los temas de las áreas consulares. Y está la rama diplomático-consular, que se integra de aquellos que atienden la ventanilla consular y aquellos que atienden los asuntos políticos, la promoción económica, promoción turística, vinculación, la acción de representación. La acción de representación ha sido tradicionalmente visto como la principal tarea, o sea, representar a un país ante otro país, y esta representación es la que vemos en las películas. Es el cóctel, es la presentación de las cartas credenciales, es la salutación al mandatario en el Año Nuevo, es las reuniones de trabajo con muchas fotos, pero cada vez más es cómo haces presente a tu país. No tú no te representas a ti, tú representas, en este caso, a México. ¿Cómo lo presentas ante otro país? ¿Cómo haces que la gente se interese por la cultura de tu país, por los destinos turísticos de tu país, por las posturas políticas de tu país? ¿Cómo dialogas con los estudiantes de otros países, con los sectores académicos de otros países, con las organizaciones empresariales de otros países? ¿Cómo haces relaciones que te van a permitir que cuando desde México te busque un empresario que quiera vender manzanas en ese país, tengas tú a quien llamarle? ¿Cómo haces tus relaciones para que conozcas a alguien en el ministerio y le puedas tú llamar a la 1 de la mañana para decirle: me acaban de llamar de México y un avión
oficial mexicano va a pasar por el espacio aéreo de este país a las 4 de la mañana, nos acaban de avisar, necesito que me ayudes a sacar el permiso de sobrevuelo. Si no conoces a quién llamarle, no vas a tener el permiso de sobrevuelo, te van a jalar las orejas, el secretario de Defensa se va a quejar con el secretario de Relaciones y todos van a coincidir en que eres un inútil. Entonces, más vale que hayas conocido a quién llamarle a la 1 de la mañana para que te ayude a resolver ese problema. Entonces, sí tienes que ir a hacer relaciones, tienes que salirte de atrás del escritorio e ir y vincularte con la sociedad ante la cual estás representando a México. La estructura, entonces, decía, son 2 ramas, técnico-administrativa, diplomática, consular. Se divide en rangos. Me concentraré en la parte diplomática. El primer rango, el rango más bajo, es el de agregado diplomático, luego viene tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, después viene consejero, ministro y embajador. Cada uno de estos rangos en nuestro servicio se asciende a través de exámenes. Es tal vez, hasta donde yo he escuchado, creo que es el servicio con más exámenes en el mundo, lo cual no es muy estimulante, francamente. Aunque ya los pasé, pues no, pero no se los voy a ocultar. No es muy estimulante, yo no estoy de acuerdo con este exceso de exámenes, creo que sí hay necesario 1 o 2 por ahí, más que necesarios, pero no los vería en cada rango. Yo creo que eso ha ralentizado el avance en la carrera. Creo que hay que generar otro tipo de estímulos, incluso económicos, para que tu estancia larga en un rango no se convierta en algo desmoralizador. Creo que el ascenso tiene que ir acompañado claramente de mayores responsabilidades, además de un mejor salario, que eso es lo que sí hay, o sea, sí mejora tu salario, pero creo que debiese de mejorar con más autoridad. Pero no es fácil porque el Servicio Exterior mexicano es muy pequeño. Formalmente somos 1,400 miembros del Servicio Exterior profesional. Actualmente, incluyendo los que acaban de entrar en esta última generación hace un mes o 2, 3 semanas, más o menos seremos 1,250, incluyendo 80 en formación. El servicio exterior ha crecido muy lentamente, ¿no? Se supone que creció 100 al final de la administración anterior, pero no había crecido en 20 años anteriores. Y su proporción con respecto al tamaño de la población es muy pequeño. Tampoco tienen que ser muy grandes, ¿no? Pero yo sí creo que necesitaríamos, para un país como alrededor de ser el doble, ¿no? Y la formación de eso es lo que yo creo, pero bueno, ¿quién soy yo para opinar eso? Pero eso es lo que creo, porque necesitamos dotar de más personal a las representaciones, necesitamos tener más representaciones y dotarlas no solo del personal, sino de los recursos para ejecutar sus funciones. Por ejemplo, los ingleses están haciendo una cosa interesante. Los ingleses son como 15,000 miembros del Servicio Exterior de Carrera, es uno de los más grandes del mundo, pero están empezando a disminuir por el alto costo que tiene cada una de estas plazas y la movilidad que implica y los costos familiares, etcétera. Entonces, lo que están haciendo es incrementar el número de empleados locales y la calidad de los mismos. En el Servicio Exterior mexicano debemos de tener, si no me equivoco, creo que 3,000, no sé en dónde lo apunté, creo que 3,000, no, cerca de 5,000 empleados locales, es el cálculo, en todo el mundo. Pero su techo de crecimiento profesional es muy bajo, porque fueron conceptualizados como secretarias o choferes o asistentes muy básicos. Los ingleses están contratando gente con salarios mucho más altos, graduados, los extraen con frecuencia de sus exbecarios, por cierto, o sea que forman sus propios recursos, por lo tanto ya los traen un poco incorporados, un poco asimilados culturalmente, ¿no? Y los mandan a negociar y los mandan a veces a representar y tienen una posibilidad de crecer notoriamente más alta que un empleado local mexicano. Yo creo que esa es una opción interesante que debemos de explorar, pero bueno, eso lo estoy diciendo aquí, no está en ninguna parte como plan, de tal manera que nuestros empleados locales, en países en los que no hablamos los idiomas locales, ¿no? Como puede ser el caso en Japón o Hungría o China, podamos tener una interlocución profesional más amplia y más directa. Entonces, más allá que ser la secretaria o el traductor o el asistente básico, ¿no? Entonces, ese es un reto que requiere ahí una movilidad y eso requiere dinero. Entonces, ahí empezamos con problemas. Todos los ministerios de exteriores en el mundo se quejan de los ministerios de finanzas de sus respectivos gobiernos. O sea, ese es otro de los temas compartidos. Pero creo que ahí es una parte
importante, de tal manera que podamos ser crecientemente eficientes. Cuando en el sistema, por ejemplo, inglés, van a mandar a alguien a pues a España y no habla español, lo mandan, tiene entre 8 y 9 meses para aprender español. Nosotros no tenemos suficiente personal para sacar al jefe de departamento que se encarga de China a mandarle un curso a Taiwán 9 meses y que de ella llegue a Beijing hablando un chino básico. No tenemos ni el dinero para que esté 9 meses ahí, ni podemos deshacernos de él mientras está en la Cancillería, porque ¿quién se va a ocupar esos tiempos en lo que llega alguien más? Y va a llegar a China pues balbuceando el chino. Y por lo tanto seremos menos eficientes. Ese es un costo. Por eso me refiero, y es muy importante, todo aquello que ustedes puedan acumular previo, y no es nada más inglés o inglés y francés, cualquier otro idioma que ustedes aporten a su formación, le va a ayudar al servicio exterior y les va a ayudar, por supuesto, a ustedes en su carrera. Entonces, diré algo que he referido muchas veces. México es un país enorme en su geografía y en su demografía, pero poco sofisticado en su vinculación internacional. Una clara frontera norte de diferencia política, lingüística, religiosa y cultural, y que sin embargo cada día tiene más una dinámica propia que no siempre se comprende ni en la Ciudad de México ni en Washington. Al sur, una frontera nominativa que poco atendemos. Y todo esto lo digo refiriéndome a la sociedad mexicana, no a un gobierno o a la diplomacia, me refiero al país entero. ¿Cómo vemos el mundo? Somos una sociedad convencida de que como México no hay dos, de que adoramos nuestro ombligo como el centro de la luna y creemos que en este mundial vamos a pasar a cuartos de final, ¿no? O sea, somos capaces de creerlo, ¿no? Y todos sabemos que tenemos un equipo malísimo, pero vamos a poner veladoras porque esa es parte. Sí es parte de nuestro ser. No digo que sea exclusivo de los mexicanos pensar así, centrados en uno mismo, pero piénsenlo así. Este es uno de los países más grandes del mundo, de mayor población del mundo, de mayor economía del mundo, de mayor biodiversidad del mundo. Y hay muchas partes del mundo en donde no nos ubican bien donde estamos. No saben si somos una isla, si hablamos francés. Cuando los chinos se enteran que somos frontera con Estados Unidos, les brillan los ojos y empieza a ser así como caja registradora. Empiezan a pensar en números y entonces hay que ir ahí. Y más si saben que hay un tratado de libre comercio, bueno, les cambia totalmente la perspectiva. Y nosotros no. Tiene que ver con nuestra circunstancia. O sea, estoy hablando aquí, imagínense los argentinos, ¿no? O sea, hasta el sur, hasta el sur, hasta el sur. Y ahora que ya no hay barcos que hagan viajes regulares de Europa a Argentina, pues ahí seguramente hay un aislamiento de las ideas, aún con la tecnología actual, ¿no? Bueno, pero a los argentinos les ayuda el ego, a nosotros solo el mariachi. Son estereotipos, pero sí pegan, créanme. Estas características geográficas de México, su trayectoria histórica y digamos un relativo aislamiento, incluyendo el peso positivo y negativo de la relación con Estados Unidos, pues determina mucho de nuestra posición en el mundo, ¿no? O sea, eso está ahí. Hay una anécdota muy conocida, creo que fue del canciller Gurría. A lo mejor tú estabas en ese almuerzo. Era un almuerzo que ofrecía el canciller Gurría al ministro de Asuntos Exteriores italiano, que como ustedes saben también son muy sencillos, muy humildes, ¿no? Y entonces le dice el italiano al mexicano, como si fuera chiste, le dice, hombre, con la frontera que ustedes tienen con Estados Unidos, si nosotros solo tuviéramos 2 kilómetros de frontera o 10 kilómetros de frontera con Estados Unidos, seríamos la segunda potencia del mundo. Entonces Gurría, que es un personaje muy ágil, ¿no? Mentalmente hablando, le dice, hombre, si nosotros también tuviésemos solo 10 kilómetros de frontera con Estados Unidos, también seríamos la segunda potencia del mundo. Pero tenemos 3,000. Y a ver cómo le haces, ¿no? Es una realidad, es una gran oportunidad, pero es un enorme reto, y es un reto a través del cual mucho de nuestra política exterior
pues gravita, ¿no? Y no es gratuito, ni es el hilo negro, es el hilo negro. México, frontera kilométrica con la aún principal potencia del mundo, pero con menos del 8% de su población con capacidad bilingüe. Un país que recibe a más de 20 millones de estadounidenses al año en sus sitios turísticos, que comercia más de $1 millón por minuto, o sea, llevamos bastantes millones ya invertidos en esta plática, comercia más de $1 millón por minuto con Estados Unidos, y del que acaso conocemos Las Vegas y Disneylandia, físicamente, ¿no? Lo digo en un sentido figurativo y sin plantear que debiésemos todos de hablar inglés. Lo digo porque eso refiere el aislamiento cultural que nos ensimisma, al que me he referido anteriormente. Claro, si estuviésemos en el centro de Europa, hubiésemos sido multilingües, multicercenados y tal vez minúsculos. No, la sofisticación no se da solo por la ubicación geográfica, pero sí por un esfuerzo de salir del cerco inmediato. ¿Y qué creen? Que ustedes, la generación multiconectada, sí está en posibilidad de salir del cerco. El acceso a la información es hoy una posibilidad real de la que hay que participar e interactuar. Pero, y siempre hay peros, hay que estudiar, hay que estudiar. Porque ese es otro reto para el Servicio Exterior Mexicano. Sus integrantes sí tienen que estudiar, sí tienen que llegar preparados, y la improvisación solo es un arma válida ante una circunstancia excepcional. Saber prender el celular no basta. Google no lo sabe todo y Wikipedia no es exacta. Se requiere de una formación constante y una curiosidad sin descanso. Que estén aquí ya les hace curiosos, aunque sea por haber venido a tomar el sol, ver si ligaban, quedar bien con el profe o la profa para que vean que sí son muy estudiosos, ¿no? Pero es parte de esa curiosidad. Hombre, habrá compañeros de ustedes que ni eso les motiva, ¿no? Que les da flojera todo. Bueno, para el servicio sí se requiere curiosidad. Junto con las características de siempre de un diplomático: capacidad de adaptación, responsabilidad, honestidad intelectual y económica, y sobre todo, un profundo compromiso con la nación y sociedad que representa, con México. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Como siempre, es un gusto escucharlo. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si alguien quiere hacer alguna, por favor, levante la mano. ¿Les pasan un micrófono o...? Para la grabación. Aquí en medio, el chico de blanco. Bueno. Gracias. Mi nombre es Ulises, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, yo creo que todos los internacionalistas presentes estamos muy interesados en algún día llegar a formar parte del Servicio Exterior Mexicano, pero normalmente en nuestra formación como estudiantes, todos los días hablamos de los conflictos internacionales, de la historia internacional, y estamos tan acostumbrados a poder analizar los conflictos internacionales y todos los retos de la humanidad en la actualidad, pero siempre tenemos dudas que nunca podemos responder, ¿no? Y ahora que estamos hablando de diplomacia, mi pregunta era, ¿cómo hacer una diplomacia internacional, pues, no sé, rígida, que sea muy sólida y que no sea tan fácil de destruir en un momento de tensión como lo estamos viendo actualmente, ¿no? Y ¿cuáles son las debilidades de la diplomacia para que nosotros como estudiantes podamos reforzar? Por ejemplo, el derecho internacional, un instrumento que en teoría debería ser muy eficaz, pero que en la práctica a veces se ve un poco fragmentada. Y pues esa es mi pregunta. Gracias. ¿Quieres responder o tomamos unas tres? Tomamos si quieres, ¿no? Por favor. Sí, tú. Perdón. Mi nombre es Héctor, igual soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y como comentaba mi compañero Ulises, yo creo que todos aquí presentes estamos como muy interesados en formar parte del Servicio Exterior Mexicano eventualmente. Mi pregunta es bastante sencilla y
me gustaría que la respondiera de la manera como más puntual que pueda. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para todos los aquí presentes para llegar a formar parte de ese servicio exterior, ya sea desde los niveles más básicos hasta pues, en algún punto, ¿no? Que alguien aquí llegue a convertirse en canciller en algún momento, ¿no? Entonces, básicamente sería esa mi pregunta. Gracias. Por acá habían levantado la mano, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? ¿Alguien más? De ese lado. Gracias, embajador. Mi nombre es Israel Morales, profesor de Historia de esta universidad. Dos preguntas. ¿Cuántos aspirantes hubo en este año para ingresar al servicio exterior? Ya nos compartió que quedaron 80. Y la segunda, ¿cuánto tiempo le ha tomado habilitarse para tener el grado de embajador? Digo, a ver si llego antes de los 60. Bueno, yo creo que en el caso mexicano, y creo que eso hace diferencia con buena parte de la región, nosotros tenemos desde el año 88 incorporado a la 89, 88, incorporado a la Constitución. En el artículo 89 están los principios de política exterior. No intervención, autodeterminación de los pueblos, se agregaría después el de respeto a los derechos humanos, etcétera. Estos principios sí son un instrumento práctico de nuestra política. En buena medida los vemos a veces referidos en la prensa, en los debates, de por qué vamos a opinar de tal país si nosotros respetamos la autodeterminación y luego en otros sí opinamos de otros países, ¿no? Entonces ahí siempre hay un debate de no, se violaron los derechos, no se violaron los derechos. Creo que hay claramente posiciones dentro de la propia Cancillería. Hay quien dice que la interpretación debe ser adaptativa, flexible. Hay quien dice que tiene que ser totalmente rígida. Yo creo que la realidad se impone, ¿no? Se impone y aunque cada gobierno puede tener cierta adaptación o cierta flexibilidad o cierto apego estricto, estos gobiernos pasarán, pero los principios siguen ahí. Estos principios sí nos hacen diferencia con otros países. Donde más los ves reflejados es en las posturas sistemáticas en los organismos multilaterales, en donde tienes procesos de negociación muy largos, de años incluso. Y estos principios permiten mantener una traza de planeación sobre las posturas mexicanas. Y eso contribuye a darle un prestigio a la diplomacia mexicana. Esa parte sí es bastante reconocida en los ámbitos multilaterales, ¿no? Temas como la no proliferación nuclear, como armas ligeras y pequeñas, desarme, etcétera, son áreas en las cuales México ha sido como constante, incluyendo temas ambientales, en donde es a través de esta columna vertebral que permite regular el actuar del representante mexicano en turno. Y luego le sumas lo que yo creo que es la parte más importante de estos diplomáticos que se han prestigiado en muchos foros, sí es la formación. O sea, cuando hablas tú de algunos grandes nombres, sí atrás de ellos va a haber no solo títulos académicos, sino va a haber una personalidad, una constancia en su actuar, reconocidos en su ámbito, sobre todo multilateral, vuelvo a decir, porque pues es que Marín Bosch sí sabía muchísimo de este tema, ¿no? O la palabra del premio Nobel era pues determinante. O sea, sí hay este tipo de cosas y siempre encuentras en ellos una sólida formación académica. Insisto en eso no solo porque estemos en un congreso donde abundan los estudiantes, sino porque sí es una parte importante. Es decir, a diferencia de la acumulación nominal de títulos para andar por la vida diciendo que eres licenciado, maestro, lo que sea, sí es el conocimiento lo que hace diferencia y lo que te gana respeto entre tus pares
de otros países. Y entonces, cuando empiezan a recurrir a ti por tu opinión, ¿no?, empiezas a ser una autoridad. Ve con el mexicano porque él sí se sabe este tema. El mexicano tiene años acá, él te lo va a explicar cómo es. Cosas así te hablan de alguien que tiene una presencia sólida entre profesionales. La diplomacia se ejerce entre humanos, ¿no? No hay que perder eso de vista, aunque sea representando instituciones. Entonces yo creo que esa es la parte más sólida, que permite una continuidad, y la puedes ver en el traspase de gobiernos. Y aquí un comercial, bueno, no sé si un comercial, pero yo creo, y me parece que es la opinión de muchos, en muchos países hay servicios civiles de carrera. En México no lo tenemos. Sí lo es el servicio exterior, pero no lo hay en toda la estructura, pese a intentos que ha habido. Y sí, no te puedes explicar tú la estabilidad belga de vivir sin gobierno 2 años, de no ser porque había una burocracia profesional que mantuvo los negocios del gobierno funcionando. No te puedes explicar la riqueza italiana si no es porque en los 40 y tantos gobiernos que llevan desde la Segunda Guerra Mundial ha habido una diplomacia, una burocracia profesional que mantiene la marcha del gobierno. No sé si muy bien o muy mal, pero que la mantiene, ¿no? Y eso ayuda a las transiciones político-partidistas, porque la estructura burocrática se mantiene. Entonces, esa es creo que ahí sí hay una gran carencia en el caso mexicano y que mucho contribuiría, ¿no? Entonces, el servicio, pues será muy bueno el servicio exterior, pero es chiquito, no es la transición de un gobierno a otro. En ese sentido, ya he referido en este interés de ingresar al servicio exterior. Miren, lo primero es que cuando les digan, oye, ¿por qué quieres entrar al servicio exterior?, no digan que porque quieren ser embajadores, porque la carrera es muy larga y no todos llegan, y es más o menos piramidal. Entonces, si han subido a la pirámide del Sol, pues no todos caben hasta arriba, ¿no? Eso es como un proceso natural. Tampoco digan que porque quieren hacer amigos en el extranjero, quieren viajar mucho, tampoco lo digan. Y quieren practicar inglés o francés, tampoco lo digan. Háganlo, pero no lo digan. Estudien. Yo soy de la impresión, aunque a lo largo de la carrera profesional se pueden hacer paradas e irse a pedir una licencia y irse a hacer un posgrado o tomar algunos cursos que llegan a la Secretaría para ir a otros servicios exteriores u otros países por 1 mes, 2 meses, etcétera. Yo soy de la idea de que es muy importante todo el capital con el que ustedes llegan, porque ese es de ustedes. Ese capital de los idiomas que manejan ya, de los títulos que ya tienen, incluso de alguna experiencia laboral, todo eso es su capital y les va a ayudar a ser unos profesionistas más sólidos e incluso con la capacidad, llegado el momento de decidir, pues no seguir, porque también se vale. Cuando están adentro de esta carrera, y no sé si mis colegas que están aquí presentes coincidirían conmigo, es más difícil salirse del servicio exterior que entrar al servicio exterior. Pero ahorita ustedes piensan que es muy difícil entrar. Yo después creo que es más difícil salirse. Pero tiene que ver, es una carrera de especialización. Son muchos años ahí y después de unos años uno ya no sabe muy bien cómo cambiar una llanta o evitar que gotee una llave en el fregadero y esas cosas, porque ya perdió practicidad de muchas cosas. Sabrá negociar cosas espléndidas, pero no, pierdes contacto incluso con la sociedad. Entonces, bueno, mi recomendación es realmente estudiar, preparar, capacitarse, ¿no? Y tener alternativas, no poner todos los huevos en la misma canasta para que si no lo pasan una vez no les ataque la decepción. Inténtenlo nuevamente. Es necesario que la Cancillería provea convocatorias de exámenes con regularidad y no deje pasar 3 o 4 años, porque pues en ese tiempo se va la vida, ¿no? Se embarazan, se casan, se van a un posgrado y ahí descubren otras cosas. O sea, la vida continúa y hay gente que podría haber sido, pues, seguramente un gran profesionista y perdió el calendario porque se tardó mucho. Ese es un problema de la Secretaría, que no abrimos exámenes con regularidad. Creo que ayer era la pregunta también el profesor me preguntaba cuánta gente se había presentado al examen. El dato fue comentado, no lo he visto por escrito, pero recuerden que se convocó examen para las dos ramas, para técnicos administrativos y para diplomáticos. Hubo alrededor de 5,200 solicitudes de ingreso
a las dos ramas. Estas solicitudes, aquellas que satisfacieron los documentos que se solicitaban, que cumplían los requisitos que se pedían, bajaron a alrededor de 1,000 y fracción, 1,020, una cosa así, para la rama diplomática y alrededor de 800 para la rama técnico. Son los datos que yo he tenido. Y luego, y de ahí, es decir, que al final la competencia fue por 50 plazas contra 1,000, ¿no? Y la otra fue 30 plazas contra 800. Entonces, más o menos en esa proporción. O sea, no está fácil, pero no es imposible. Yo sigo pensando, ya lo acabo de decir, necesitamos convocar exámenes con más regularidad, por muchas causas, y porque creo que cada que perdemos a gente, porque se van a otras cosas, eventualmente estamos perdiendo gente de gran calidad, que no sabemos si la perdimos o no. Las carreras, la velocidad de la carrera varía mucho, y yo no creo que mis tiempos sean representativos, porque han variado. Yo tuve una circunstancia cuando yo entré, por ejemplo, en el sexenio de Miguel de la Madrid hubo relativamente pocos ascensos, entonces, y aún no había el sistema de exámenes. En cambio, en el periodo de Salinas de Gortari hubo una aceleración en la velocidad de ascensos. Si ustedes recuerdan, bueno, ustedes no, porque ni siquiera habían sido concebidos, pero la mayoría de los que estamos aquí no habían sido concebidos, pero el discurso de campaña de Salinas era la modernidad, ¿no? La modernización de México. Y entonces yo creo que el secretario Solana estuvo pensando así más de una noche, dando vueltas en la cama, diciendo, ¿y cómo le hago para modernidad? ¿Cómo aplico el discurso político aquí? Y entonces una de las ideas fue pues modernizar el servicio exterior. Entonces hubo un cambio de ley importante que incluyó el sistema de exámenes, de tal manera que se hizo más equitativo el proceso de ascensos, menos determinado por los grandes sabios que determinaban que ascienda, que no ascienda, ¿no? Y una aceleración mediante convocatorias sistemáticas de exámenes de ascenso que permitió que cuadros jóvenes se movieran más rápido, ¿no? Entonces, hoy que criticamos a muchos de los cuadros jóvenes que aspiran a dar grandes brincos cuánticos y que no nos gustan, ni menos desde la asociación, pues así ha habido en otras épocas, solo que los que nosotros brincamos, sí lo hicimos examen por examen, o sea, rango por rango, ¿no? Entonces, yo llegué al rango de ministro en 13 años y luego me quedé como 17 años en ese rango. Y un día me hicieron embajador, que es el único que no se determina por examen, sino por decisión política. No sabría decirlo. Hay gente que ha ascendido. Les puedo preguntar a mis colegas, ¿tú en cuánto llegaste a embajador, Miguel? ¿Ya no te acuerdas? ¿Como en 20? Como 18. 18, 17. ¿No? 19. ¿Y tú? ¿En cuánto? En el rango antes de llegar a embajador. ¿Sí? Entonces, es variable, pero en ese sentido, hoy se vive una época de gran ralentización. Los exámenes han sido muy espaciados de ascenso, entonces tienes gente que ha estado 5 o 6 años mínimo en un rango antes de moverse al siguiente. Eso es un reto. Y esa es la época que vivimos ahorita, pero creo que ese es el tipo de retos contemporáneos. Pero yo creo que esto va a cambiar, entre otras cosas, porque hay presión de los jóvenes por moverse para arriba, hay necesidad económica de moverse para arriba, porque nos estamos avejentando como servicio. Éramos un servicio bastante joven cuando nosotros entramos. Podía ser uno segundo secretario, y cuando hablabas con el segundo secretario de la embajada irlandesa tenía como 20 años más que tú, ¿no? Notoriamente había una gran diferencia. Éramos un servicio bastante joven y ahora pues somos parte del sector juvenil. Entonces imagínense, no es así, pero sí hay, yo creo que hay un avejentamiento y que eso tendrá que cambiar. Entonces, por supuesto que no quiero desanimar a nadie. Si es una carrera de largo plazo,
La edad de jubilación subió de 65 a 70 años, cosa que muchos aprecian, otros no estamos muy seguros, pero bueno. Por lo tanto, si ustedes entran, digamos que terminan su licenciatura, hacen una maestría, al menos una maestría, se perfeccionan en algún otro idioma además del inglés, hacen un poco de trabajo en alguna parte, pues un poco de desarrollo profesional y entran al servicio exterior, digamos a los 29 o 30 años, tienen 40 años por delante. O sea, tienen un chorro de tiempo. Van a llegar, tarde o temprano, ¿no? Entonces, y además más convencidos, yo diría que más convencidos. Claro, hay gente que entra muy joven, hay gente que terminando la licenciatura busca entrar, se presenta y lo logran. Es opción individual, son decisiones de cada uno y las circunstancias particulares. Gracias. ¿Tenemos unos minutos? Sí. Haremos otra ronda de preguntas, si alguien quiere. Estoy de acuerdo. La chica y después el embajador. ¿Y alguien más? Aquí enfrente. Gracias. Hola, buenas noches. Esta duda, bueno, me ha estado rondando como ya varios momentos, porque he escuchado que existen como ciertas restricciones y precisamente quisiera como aclararlo con usted, si es cierto o no, de que no puedes como ingresar al servicio exterior si te encuentras casado, si tienes hijos, y que incluso hay como una restricción hasta cierta edad. Quisiera saber si esto es cierto y, de ser así, ¿por qué existen como este tipo de restricciones? ¿Le pueden pasar el micrófono al embajador, por favor? Gracias. Yo más que una pregunta quisiera, con tu venia, David, hacer un comentario para insistir sobre lo que ha estado transmitiendo el embajador Nájera, en el sentido de que pareciera que es una carrera difícil. Bueno, todas las carreras son difíciles hasta donde yo entiendo. Si ustedes se dedican a la arquitectura, si ustedes se dedican a ser abogados, a lo que ustedes quieran, doctores en medicina, todas las carreras tienen un reto, todas las carreras tienden a generar y acumular experiencia. Y el Servicio Exterior Mexicano no es la excepción. Yo me acabo de jubilar después de 40 años de servicio. Yo sí les puedo decir muy sucintamente que para mí fue una gran experiencia, fue la profesión que yo quería hacer. Yo estoy muy satisfecho de las oportunidades que tuve dentro del Servicio Exterior Mexicano. Hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que ser disciplinados, nada es gratis. Pero así sucede en otras profesiones. Entonces, no tengan ustedes reparos en el sentido de que esto que es lo suyo, porque están estudiando para ser internacionalistas y si quieren ser diplomáticos, digo, igual pueden ser docentes o pueden ser periodistas o pueden trabajar en organismos internacionales, el campo de acción es amplio, pero si deciden ingresar al servicio exterior y hacer la lucha, yo me tardé 3 intentos en ingresar al Servicio Exterior Mexicano. Y cuando ingresé me saqué el primer lugar. O sea que sí se puede, ¿no? Al principio es difícil, al principio es complicado, pero uno cuando va entendiendo cuál es la dinámica, cuando va asumiendo cuáles son los requisitos, qué es lo importante, qué es lo relevante, es algo que perfectamente se puede hacer. Así que yo insisto en esto que comentaba el embajador Nájera. México sigue necesitando renovar sus cuadros, en este caso del servicio exterior, y ustedes pues son el futuro de ese servicio exterior. Así que no le tengan miedo, abrácenlo con pasión, abrácenlo con entusiasmo. Esto es a lo que se quieren dedicar, háganlo con entrega, háganlo, reitero, con compromiso, que eso es lo que se necesita y las cosas se van a ir dando poco a poco, ¿no? Hay que trabajar porque esto es una experiencia de, bien lo decía el embajador, de experiencia, ¿sí? Por eso se tarda uno a veces en llegar, ¿no? A ser embajador. Los embajadores, hay embajadores, dicen que hay embajadores a la carrera, y ya vemos otros que somos de carrera, ¿no? Donde vamos acumulando una serie de expertise, de conocimiento, de knowledge,
qué know-how que nos permite, a final de cuentas, poder ejercer la profesión de manera eficiente, de manera eficaz. Así que hay dificultades, pues toda la vida, ¿no? Toda la vida tiene sus dificultades, pero no es nada que no se pueda superar con constancia, con trabajo, con dedicación, con compromiso. Así que no lo dejen de lado, no se asusten, que no les cuenten historias tristes y difíciles de que todo es imposible. Bien lo ha dicho el embajador, no necesariamente todos habrán de llegar al puesto de al rango de embajador. Las cosas se van a ir decantando, y se decantan no porque haya alguien malo allá arriba diciendo usted sí y usted no, sino por las propias razones de condiciones de vida de cada quien, ¿no? Uno va decidiendo hasta dónde quiere llegar y demás. Yo me jubilé, repito, después de 40 años, traigo conmigo una gran satisfacción de haber tenido la oportunidad, el privilegio de pertenecer al Servicio Exterior Mexicano, y muy agradecido de todas las oportunidades que me dio el Servicio Exterior Mexicano para representar a mi país, que para mí fue siempre motivo de gran orgullo y de gran satisfacción. Así que ánimo, y los esperamos en el próximo concurso, ¿verdad? Una vez que cubran los requisitos, tienen que titular, por favor, pero anímense. El que no trata, el que no busca, no encuentra, ¿no? Si buscan cosas buenas, van a encontrar cosas buenas; si buscan cosas malas, van a encontrar también, pero van a ser malas. Entonces busquen esto, porque es factible. A final de cuentas, las plazas están ahí, sí, hay que concursar por ellas, pero gracias a ese proceso pues se van decantando la gente que puede ingresar al Servicio Exterior Mexicano. Así que ánimo, jóvenes, no se dejen engañar por a veces comentarios que no vienen al caso de otras gentes, y háganle caso al embajador Nájera, en el sentido de que sí, es una carrera, reitero, difícil, de esfuerzo, pero no imposible. Así que ánimo. Gracias, Gracias, David. Gracias. Y había una pregunta acá enfrente. Buenas noches, embajador. Mi nombre es Paulina Trujillo, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Mi pregunta es que dentro del servicio exterior, ¿usted cree que qué importancia se le da a la política exterior en el servicio exterior? Ya. Bueno, voy a comentar sobre las restricciones. Mira, cada convocatoria, las convocatorias cuando salen se publican en el Diario Oficial de la Federación. Antes de ser publicadas, son preparadas dentro de la Comisión de Personal, y es posible que por decisión, digamos, de política de recursos humanos, opten por una u otra cosa, decían algunas cuestiones, ¿no? Pero más o menos casi todas y puedes ver las convocatorias, son similares. Los cambios pueden ser mínimos. Por ejemplo, que esté abierto a cualquier carrera, o que solo esté abierto a las carreras de las ciencias sociales, ¿no? Pero no vas a encontrar una limitación que diga que solo si estudiaste relaciones internacionales, ¿no? Y fuiste al Congreso de la MEI, puedes entrar. ¿No? Eso no lo vas a encontrar. Antiguamente hubo restricciones a que no te podías casar. Sí te podías, si te lo permitían, con una extranjera o extranjero, y tenías que someter a la... Pero estoy hablando de los años 30, ¿eh? O sea, no hay... De hecho, es uno de las áreas más incluyentes que encuentres en la administración pública. O sea, pasaron muchos años para que las mujeres entraran. La ley del 30, creo que era del 30, decía, podía haber mujeres secretarias, ¿no? Por ejemplo. Y eso se quitó, llevó tiempo, se transformó, pero aunque el porcentaje de mujeres sigue siendo menor, hoy en día está cerca, pasa ya el 30, si no me equivoco, el 30% del total. La rama técnico-administrativa era una rama esencialmente femenina, porque estaba integrada casi por mujeres que habían sido la secretaria, o sea, sabían taquigrafía, mecanografía, ¿no? Ese tipo de cosas. Hoy un técnico administrativo o técnica, pues se encarga de los sistemas informáticos, de los sistemas contables, del manejo de personal, entonces hoy es 51% hombres, 49% mujeres.
en una área que era secretarial. Es parte de la transformación. Y en la rama diplomática, si no me equivoco, pasa ya el 30%, pero 31%, no mucho más, de mujeres con respecto a hombres. Este es un reto muy importante para la Secretaría y para las mujeres. Es decir, varía porque entiendo que ha bajado un poco la matrícula, pero hay tantas escuelas de estudios de relaciones internacionales en el país, ¿no? Hay tantas, que si hablamos de unos 15,000 personas que estén hoy estudiando relaciones internacionales en el país, no creo que esté muy errado. Si quieren 12,500, pero hay un montón de gente estudiando relaciones. 65% de esa matrícula son mujeres. 25% son hombres y hay un tercer sector, ¿no? Gay, generalmente, en la otra parte. O sea, ni siquiera hay 50% de hombres straight, ¿no? A los exámenes de ingreso al servicio exterior se presentan 60% de hombres y 40% de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa trayectoria? No es solamente si se casaron, no, es cuando ustedes analizan el proyecto personal de ser miembro del servicio exterior, sí hay una serie todavía de obstáculos que retrasan el avance de las mujeres. Obstáculos que están en todos los servicios, pero que varios han hecho mejorías sustanciales. Nosotros muchas mejorías declarativas, pero no muy aplicadas. Por ejemplo, servicios exteriores en donde los cónyuges son contratados localmente en las embajadas a las que están adscritas las mujeres. Entonces el hombre deja de ser el cuate que está en la casa quejándose, sintiéndose frustrado, bla, 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 bla. Madurez de nuestras relaciones personales. O sea, ¿cuál es tu papel y el papel de tu pareja y cómo se plantean un desarrollo profesional? ¿Podrán vivir separados por temporadas? ¿Podrán sacrificarse el uno o el otro en el desarrollo de su carrera por el otro? Que también es un tema importante. Pago de guarderías, apoyo en procesos de divorcio para que la mujer pueda conservar la patria potestad, porque cuando vaya el esposo, exesposo, con el juez y le diga, mire, yo aquí en Nairobi, vivo acá y mis hijos van a estar aquí en Nairobi y en cambio ella hoy no sabe dónde está y mañana tampoco, pasado mañana tampoco, nunca voy a volver a ver a mis hijos, se los va a llevar, quién sabe qué van a aprender, nunca van a aprender Swahili, nunca los voy a ver y además no van a aprender nada porque van a estar rondando por... Entonces hay casos de divorcio en donde usualmente la mujer gana la patria potestad en los divorcios, en estos casos no. ¿Cómo las vamos a apoyar? ¿Vamos a pagarles los viajes a los hijos para ir a ver al papá, al ex esposo? ¿Vamos a pagar los viajes del ex esposo? ¿Apoyos a la manutención? ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitas este tipo de políticas que cuestan y en un país como el nuestro, cada que das este tipo de apoyos, socialmente pues no se ven muy bien, porque contribuyen a la idea de que eres pues privilegiado. Pero ¿cómo le haces tú para que le des condiciones de desarrollo profesional a la mujer? No está fácil, pero sí lo... Ahora, las mujeres ganan, según el rango, lo mismo que los hombres, ¿no? Mi esposa está en el servicio exterior y muchas veces ha ganado más que yo. O sea, el sueldo es igualitario, las tareas son iguales, el rango es igual, ¿no? Es bastante incluyente y somos bastante incluyentes también, no solo declarativamente, sino en términos de los grupos de otros géneros, de minorías, ¿no? Están también plenamente integrados, participativos y yo creo que pues ya hasta las bromas corren menos que antes, ¿no? Estas bromas de género que podría haber en cualquier sistema. Ahora, somos un reflejo de nuestra sociedad, no está, esa parte no la puedes evitar, pero no te preocupes, todas estas restricciones que tú mencionabas prácticamente no existen. Debe de haber algún límite de edad, creo, hoy no sé en qué está, en 40 y tantos años o 40 años, pero ha habido épocas en las que no lo hubo, en mi generación yo tuve compañeros que tenían 58 años. ¿No? Entonces, pues depende de los criterios en cada año. Ya respondí todo, ¿verdad? Creo que sí. ¿O no? ¿Sí? ¿Sobre la política exterior? Sobre la política exterior. Mira, para mí es un cierto dilema, porque yo, que era un joven ambicioso y ya no lo soy, pues pensaba que
teníamos que incidir en la política exterior. Nosotros que lo sabíamos todo, ¿no? Que éramos brillantes y que además nos habían metido al Instituto Matías Romero y habíamos salido ahí diciendo que éramos únicos, que éramos maravillosos y hechos a mano, pues teníamos que incidir en la política exterior. Pues la verdad es que lo vas aprendiendo, digamos, con los golpes naturales del proceso de maduración, de expresión, de la orientación que te den tus mayores, tus mayores en rango y tus mayores en experiencia. Nos toca ejecutar. Es posible que en algún momento estés en una posición de responsabilidad, de asesoría en la que contribuyas al diseño de la política exterior. Pero en esencia el diplomático ejecuta la política exterior que alguien más diseña. Ahora, nosotros, recuerdan el tema de los principios, eso contribuye a que tengamos, digamos, un esquema central de planeación de los parámetros de dónde nos vamos a mover como política exterior. Y tendrías que romper esos parámetros para innovar y decidir otras cosas. Pero en noviembre del año 18 estábamos activamente participando en el Grupo de Lima en crítica al gobierno de Venezuela, ¿no? En diciembre del 19, a mí en enero del 19, en una reunión vi que mis colegas latinoamericanos se iban moviendo hacia un ladito, el peruano los llamaba, y escuché de qué se trataba, y ya después el peruano fue así, decirme, oye, pues me da mucha pena decirte, pero es que ya no puedes estar con nosotros en las discusiones de Venezuela porque pues ahora tú estás pro Venezuela, ¿no? Entonces, pues yo no, ni estaba a favor ni en contra, me toca ejecutar. Entonces podía yo tener una simpatía o una antipatía personal, pero había instrucciones sobre las cuales tienes que moverte. Ahora, ¿cómo las transmites, cómo las ejecutas? Pues ahí sí ya participa tu habilidad para cumplir sin entrar en dilemas o en conflictos, ¿no? Pero en esencia el diplomático ejecuta. Puede, como dije antes, que en un momento dado esté en una posición administrativa dentro de la estructura de la Cancillería que le permita contribuir al diseño de la política. En general, el diseño de la política va a obedecer al régimen en turno, que tendrá sus planteamientos, sus compromisos, su vocación, ¿no? Para irse más hacia acá o irse más hacia allá. Sí, una tarea que tienes tú que darles es sugerir, oiga, mire, yo creo que por acá no tanto por esto, esto y esto, o si nos vamos por acá, estos son los riesgos, estas son las ventajas, eso sí te toca aportar, pero las decisiones son de la gestión política. Pues yo creo que, bueno, sí, sería todo. Muchas gracias, embajador. Gracias por su asistencia a ustedes y a los embajadores. Los invitamos a seguir las actividades del día de mañana. Muchas gracias.